todos ustedes sigan en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a continuación a dialogar con el doctor Pedro Velasco Erazo, asambleísta de la provincia de Carchi, fue reelecto en las últimas elecciones. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, lo saluda el periodista Alcides Montilla. Estoy también con mi compañero Julio Palo Ayala Serra y nuestra compañera Noemí Ceballos. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, muchas gracias siempre por esa gentileza de invitarme y participar en su programa, Alcides. Que tenga un excelente día. Doctor, usted sabe bien que la última periodo de sesiones de la Asamblea tuvo una magra calificación ciudadana, ¿verdad? Y entonces, ahora que se inicia un nuevo periodo de sesiones, ¿qué cree que está pasando? Porque estamos viendo como que la Asamblea quiere priorizar la legislación, quiere priorizar la fiscalización, a veces como las dos cosas, a veces como que se desvía e incurre en situaciones o costumbres anteriores, como haber llamado a Lazo a juicio político cuando eso no procedía. ¿Qué prioridad le quiere dar la Asamblea al momento actual del país lleno de crisis, lleno de inseguridad, lleno de enfermedades, lleno de problemas de apagones, etcétera, etcétera? ¿Está dándole la prioridad que el país requiere la Asamblea, doctor Velasco? Sin desconocer las facultades que establece la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, que le faculta legislar y fiscalizar, y sin renunciar a esos derechos, yo pienso que debemos trabajar siempre en prioridades, y usted lo ha dicho con absoluta verdad. Hay temas que no interesan al Ecuador, hay temas que no pueden ser tratados así en una forma de privilegio para algunos y de dejar de lado temas trascendentales para otros. ¿Qué es lo que menciona el país? Necesitamos ir solucionando problemas económicos, problemas de inseguridad, problemas de salud, de educación, de generación de empleo, de reactivación económica. Esos son los problemas fundamentales. Y en este tiempo corto que tenemos de aproximadamente menos de 18 meses, tenemos que dedicar nuestros mejores esfuerzos a ello, que eso es lo más importante. Las agendas de fiscalización, desde luego, cada uno tiene su tarea para hacerlo. El volver nuevamente con ese tema del expresidente no acarrió ninguna consecuencia jurídica porque ya estaba prácticamente a destiempo. El propio artículo 129 lo prohíbe, es el procesar a un expresidente o un exvicepresidente. Y hay antecedentes que los hicimos conocer oportunamente en el debate en el Pleno de la Asamblea. Hoy estamos empeñados en impulsar procesos legislativos que tengan una connotación de impacto. Y dentro de esos estamos precisamente en nuestra Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, impulsando la iniciativa de este proyecto enviado por el presidente en funciones, Daniel Noboa, sobre el tema de eficiencia económica y generación de empleo. Estamos en estos días recibiendo autoridades a quienes aporten para enriquecer esta iniciativa legislativa y aspiremos de que salga un producto bien estructurado, bien elaborado y bien terminado y que dé resultados a corto y mediano plazo. Esa reforma tributaria, ¿verdad? Como dice la ley que fue pues enviada con el carácter de urgente, económico urgente, ¿no? En 30 días tiene que resolver la asamblea, la comisión, ¿verdad? En 30 días, que entiendo yo que es el 27 de este mes. Si hay algún problema, hay alguna enmienda que hacer, ¿verdad? Y no se publica en el registro oficial antes de que termine este mes, quedaría para el 2024 y la vigencia del contenido de la ley para el 2025. Entonces, urge que se trabaje prácticamente a la perfección para cuando se entregue la ley al presidente, esta la envía al registro oficial sin perder tiempo, doctor. Sí, nosotros estamos clarísimos en los plazos que están corriendo. En la comisión tenemos hasta el próximo día, lunes 11 de diciembre, para que entre el proyecto a presidencia de la Asamblea y el presidente inmediatamente convoque a primer debate, a sesión del Pleno. Tiene que salir antes del 27.
Y nosotros tenemos esta primera prueba de fuego para demostrar que sí somos capaces de hacerlo eso, porque si no somos capaces, entonces ¿para qué estamos en la Asamblea? Y además hay un antecedente adicional por mandato constitucional. Si no se aprueba dentro del plazo de 30 días esta ley con el carácter de económico urgente, ya no hay remedio, entra por el mandato de la ley, por el imperio de la ley entra y se manda directamente a publicar al registro oficial. Es decir, esta ley, si queremos que salga fortalecida, robusta, con participación ciudadana de los diferentes sectores, tiene que ser analizada, debatida y aprobada en este tiempo. Por ejemplo, para usted, doctor, ¿qué le molesta de la ley? ¿Qué ha faltado de incluir o qué cree usted que está a modo de correcta la ley? ¿Qué le hace falta o qué le sobra en eso? A ver, primero yo destaco de la bondad de la ley es de que es una excepcionalidad a lo que no, normalmente ha venido sucediendo en el país. Siempre se ha recurrido a cargar más impuestos, más tributos a todos los sectores para recaudar recursos económicos. Es acá a la inversa. Acá se trata no de cargar más impuestos, más tributos, sino de conceder beneficios, exenciones tributarias, como reducción del impuesto a la renta, devolución del IVA para quienes generen empleo, que eso me parece importante. El reducir la evasión tributaria también es algo importante, ese es uno de los principales objetivos de la ley. Lo que no podríamos nosotros considerar dentro de la ley es que se pretenda implementar procesos regresivos de derecho. Por ejemplo, se habla de que los trabajadores que ingresen a laborar en las zonas francas, que es una propuesta muy interesante, tengan contratos temporales. Nosotros tenemos que garantizar derechos a los trabajadores. No se puede solamente pensar que tengan un tiempo de duración en su trabajo y luego puedan ser despedidos y así indefinidamente, porque esa es una parte del texto que está constando en la ley. Hemos hecho observaciones en ese sentido el día de ayer y esa va a ser una de las recomendaciones para que se cambie o salga del proyecto del texto original esta iniciativa. Doctor, Es importante. ¿usted es de los que cree que este proyecto tenía que un poco ser más realista en lo que tiene que ver con la situación del país? Porque mire, una reforma tributaria, qué debe de tender como misión principal? Recaudar fondos, porque en este momento el país necesita para este mes, mire, 2.000 y pico de millones y para el próximo mes un déficit que alcanza 5.000 millones en el presupuesto. Entonces, va a recoger 830 millones de dólares o 900 millones de dólares. Muchos economistas han dicho, era la oportunidad, por ejemplo, para revisar el tema de los subsidios, para revisar el tema del IVA, que es uno de los más bajos del país. ¿Usted concuerda con eso? Yo no comparto con esas iniciativas de ciertos profesionales de la economía que tienen sus fundamentos, tienen sus conocimientos, pero ellos como que se acostumbraron siempre a pensar que para recaudar tributos, impuestos, para meter más fondos a la caja fiscal, siempre hay que ir hacia la carga impositiva, poner más impuestos. Nuestro país ya no aguanta más impuestos, más tributos. Hay otros mecanismos de eficiencia. Y uno de los objetivos de esta ley es precisamente reducir el tema de la evasión tributaria. Si nosotros conseguimos eso, se puede conseguir que se cancele y que ingresen más recursos económicos. Si nosotros otorgamos deducciones, beneficios adicionales, se puede generar trabajo y a través del trabajo se dinamiza la economía. Es decir, hay otros mecanismos adicionales. No necesariamente el más eficiente de los estados es el que más impuestos cobra, sino el que lo sabe cobrar a quienes deben pagar. Las 8 de la mañana perdón, 9 de la mañana con 26 minutos, 9 de la mañana 26 minutos. Esta es Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Pedro Velasco Erazo, asambleísta de la provincia de Carchi. Las preguntas con mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Asambleísta Pedro Velasco, mucho gusto de saludarlo. Pero dígame una cosa, todos los gobiernos vienen con la misma cantaleta. Lo hizo el señor Correa, lo hizo el señor Moreno, lo hizo el señor Lasso. Para recaudar, olvidémonos de las multas y los intereses a los grandes deudores del fisco. Y yo le pregunto, ¿y a los pequeños? ¿Y a los pequeños deudores? A esos que pagar una multa
pequeña a lo mejor para los grandotes representa muchísimo. Para esos no hay nunca una solución. En la sucretización lo salvamos a los ricos, a los que prestaron dinero en dólares en aquella época. En la dolarización salvamos a los ricos, a los que tenían dinero en los bancos, a los banqueros, los salvamos. Ahora seguimos con la misma cantaleta. Usted es del partido Avancemos. ¿Avanzamos así? Le pregunto, don Pedro. Buenos días, Julio. Usted tiene mucha razón en su análisis y hasta cierto punto da indignación ver que cada gobierno lo único que hace es condonar o aplicar la remisión de intereses, de multas, a efectos de supuestamente mejorar una recaudación. Y eso nunca ha dado resultado. Aquí hay una trampita muy grande. Es que siempre se beneficia a los del grupo, a los del círculo vicioso que no deberían ser beneficiados. ¿Por qué no se los toma en cuenta a los pequeños microempresarios, a los que están sometidos al RIMPE, a los que hacen precisamente labor extraordinaria, un sacrificio grande, a los que fueron agobiados por la pandemia, a los que quebraron sus negocios, a los que no tienen una tabla de salvación, hacia ellos? Lo que usted acaba de decir. A los vacunados ahora, don Pedro, a los vacunados que son una gran mayoría de los ecuatorianos que ahora tenemos que pagarle a la delincuencia. Ayer precisamente hicimos estas observaciones al proyecto en la primera sesión de instalación y habíamos mencionado que necesitamos que se nos provea de una información fidedigna, formal, de cuántas personas son supuestamente los que querían beneficiar, porque además no se puede estar beneficiando. Si ya beneficiaron hace algún tiempo atrás de una remisión, hoy no pueden volver a ser beneficiados. Por lo tanto, esa información va a ser clave, pero yo comparto plenamente que aquí el país no puede seguir tolerando más condonaciones, más remisiones, sino directamente a quienes verdaderamente necesitan. Don Pedro, hay una situación que a mí me preocupa sobremanera. Tenemos, y dicen siempre que estamos sentados sobre la riqueza, pero vivimos en la pobreza. Las telefónicas del país, las generadoras de internet, no tienen al momento una definición de cuánto deben pagar al Estado. No tienen, no se sabe. Le siguen cobrando como cobraban hace creo que 20 años que firmaron los convenios con ellos. ¿Es posible una situación de esa? ¿Es posible que nos demos esos lujos cuando estamos necesitando recursos y teniendo a dónde recurrir, no recurrimos? ¿Qué se puede hacer al respecto, don Pedro? Hay un reto muy grande para el nuevo gobierno y para quienes estamos involucrados en estas tareas de legislar. Si el gobierno toma decisiones radicales, firmes, que permita precisamente aprovechar en el mejor sentido de la palabra para bien del Ecuador, para bien del país, los pocos o muchos recursos que tenemos, que como usted bien dice, podemos estar sentados en riqueza, pero no sabemos ni siquiera cómo aprovecharlos, o se han aprovechado ciertos sectores nomás de la economía nacional. Nosotros debemos hoy cambiar esa realidad. Veo con buena intencionalidad, lo que al menos lo he escuchado al presidente Daniel Noboa, de que la intención es precisamente cambiar lo que ha estado haciéndose mal. Y si es que queremos nosotros desde la Asamblea tenemos que dar seguridad jurídica, un marco jurídico que garantice inversión, confianza, credibilidad. Es que lamentablemente esos son los términos que han sido perdidos en nuestra sociedad y especialmente en nuestro país. No hay confianza porque lo primero que aquí hay corrupción. Sector público piensa que es llegar a ser un botín económico, beneficio personal, cuando debe ser encontrado o tratado como un servicio a la sociedad. Y eso hace que los inversionistas miren hacia los dos países vecinos, Colombia y Perú, y no se queden acá por estos problemas. La carga impositiva tributaria siempre ha sido muy altísima en nuestro país, otro de los factores que hace correr y que no hace que la gente invierta, que la gente esté acá en nuestro país. Así es que vamos a ver qué es lo que se puede seguir en este corto tiempo, generando por lo menos esas bases importantes para que nuestro país se enrumbe y se enrumbe para bien. Usted debe recordar, don Pedro, que hace unos meses atrás, en la anterior asamblea, se denunció, no por parte mía, sino de un legislador, de que hay burócratas que reciben hasta 13,000 y pico de dólares mensuales
Yo tengo entendido que hay una ley en el país que no permite que nadie gane más que el presidente de la República. Pero sin embargo se ven los roles, porque mostraron los roles, que hay burócratas que ganan hasta $13,000 mensuales. ¿Qué se puede hacer al respecto, don Pedro? Si en este país empezamos a respetar la ley y hacerla respetar por quienes tienen la obligación de hacerlo, creo que estaremos nosotros cambiando la realidad ecuatoriana. Pero como usted dice, existe una ley que fue aprobada hace muchos años atrás, que ningún servidor público puede tener una remuneración mayor a la del presidente de la República. Pero aquí hemos visto casos de Ripley, cuando se incautaron medios de comunicación que supuestamente pasaban a ser bienes públicos porque, por los problemas que conocemos todo el país, y cuando llegaron allá y tenían sueldos, pero astronómicos, con cifras que nosotros no alcanzamos a entender, y eso hizo que en lugar de que esos bienes sean rehabilitados, que esos canales, esos medios de comunicación rehabilitados, más bien fueron quebrando de a poco, y ahí están las consecuencias. Y así vemos que supuestamente servidores públicos que tienen altos cargos en empresas públicas, en las empresas que deberían ser asimismo públicas, que tengamos acceso a información, son los que tienen sueldos dorados. Eso en nuestro país, por más dolarizado que esté, no puede darse esos lujos, sino al contrario, debe haber austeridad y más que todo ética, que es la palabra que deberíamos aplicar a todos los días los ciudadanos que estamos en un servicio público. Nuestra compañera Noemí Ceballos continúa con el diálogo. Adelante, Noemí. Muchísimas gracias, Julio. Asambleísta Pedro, usted hace un momento mencionó una fecha, dijo el 11 de diciembre tiene que estar lista, entiendo yo, me corrige por favor si yo estoy equivocada o le entendí mal, listo las observaciones a esta reforma de ley, supongo ya una vez revisada por la Comisión Económica. De ahí el presidente tiene que convocar a dos debates, ¿correcto? O sea, la idea es de que esta ley, a diferencia de la ley en el gobierno de Lazo, sí sea discutida por la Asamblea y que sea aprobada como corresponde, que es el deber de la Asamblea, y que no sea aprobada por el Ministerio de Ley, que era lo que usted mencionaba hace un momento. Si es así y entendí bien, ¿qué observaciones tienen a esta ley desde la parte de la Comisión Económica? Buenos días, Noemí. En efecto, usted está con absoluta claridad. El proyecto llegó a la Comisión de Desarrollo Económico, fue calificado por el CAL el día 1 de diciembre, el pasado día viernes. Al siguiente día empieza a correr el plazo que tenemos en la comisión, que son 10 días para analizar, para debatir, para recibir comisiones, delegaciones que las estamos recibiendo. Precisamente este momento está compareciendo el ministro de Obras Públicas a hacer sus aportes. El día de ayer tuvimos la presencia del ministro de Economía, del director del SRI, de la ministra de la Producción, del subsecretario de Alianzas Público-Privadas, para ir recibiendo aspectos positivos que mejoren este cuerpo normativo. El día lunes tenemos la obligación de entregar nosotros como comisión el informe para que el presidente convoque inmediatamente a sesión del Pleno y entremos a trabajar. Luego el plazo se acorta y enseguida tenemos nuevamente que recoger las observaciones que salgan del Pleno, reunirnos la comisión, elaborar el nuevo informe para que sea tratado en segundo debate, porque antes del 27 tenemos que estar nosotros con la ley aprobada. Esta ley tiene que responder a las demandas ciudadanas, esta ley tiene que responder a la realidad del país. Si queremos ir solucionando los difíciles problemas, esta es la primera oportunidad, y he dicho que es la primera prueba de fuego que tenemos como comisión y como asamblea. Coincido, hace un momento usted decía de que esta ley es totalmente diferente a las leyes que veníamos acostumbradas porque efectivamente no tenemos una contribución como ha venido siendo el común denominador de las leyes tributarias. Poner una contribución al patrimonio de las sociedades, pagarlo por 2, 3 años y tiene el carácter de único y temporal. Siendo así, desde su punto de vista, lo que han podido discutir en la comisión, desde mi criterio, que lo que va a aportar directamente a la vena la contribución es esta autorretención, que es más bien pagar anticipado el impuesto a la renta de sociedades, y eso se lo deja potestad, es decir, es un porcentaje que se lo deja potestad del director general del Servicio de Rentas Internas. ¿Cómo ven esa disposición en el impacto de flujo a las sociedades? Porque va a ser un impacto importante también.
Sí, nosotros creemos que la ley siempre va a dar el marco general, porque esa es la razón de toda normativa Vale, jurídica. de acuerdo. Hay algunas personas que piensan que una ley tiene que ir desarrollada en toda su extensión y no es así. Para eso existe el reglamento. Posterior a lo que se analice, se discute y se apruebe en la comisión y en el pleno, el presidente de la República tiene la obligación de emitir un reglamento. Y ese reglamento va a detallar cómo se va a aplicar las exenciones, los beneficios, los incentivos, el tema de la devolución de IVA, por ejemplo, al sector inmobiliario, que es el que dinamiza la economía. Todo ese tipo va de normativas secundarias en un reglamento. Yo veo que ese impacto, si es que sale con aportes como los estamos recibiendo, con seriedad se trata esta ley, va a servir al menos para el gobierno y solucionar de inmediato un déficit que no es total, desde luego, como bien decía al CIEDES, de 5.000 millones en su momento no lo va a poder solucionar, pero por lo menos estaría cerca redondeando los 1.000 millones para una solución pronta. Pero acompañada de eso viene otro tipo de iniciativas, por ejemplo, las alianzas público-privadas. Hoy estaba escuchando al ministro de Obras Públicas que tienen planificado el tema de atraer inversión para mejoramiento de vías, ampliación de carreteras, construcción de vías, el tema de mejoramiento de puertos, de aeropuertos, concesionar los puertos, que eso me parece que es bueno, siempre y cuando se lo haga, como yo lo dije hoy, con absoluta transparencia y honradez. De acuerdo. Y una última pregunta, usted que ha tocado el tema de las asociaciones públicos-privadas respecto de las zonas francas, ¿cómo lo ven también de positivo para atraer inversiones y generar comercio, dar ventaja al comercio exterior? Sí, lo de las zonas francas, ayer yo me sentí bastante informado por parte de la ministra de la Producción, Sonsoles García, cuando nos explicaba las bondades de esta modalidad que no es nueva, que se la viene aplicando en muchos países y aquí en Latinoamérica lo propio, con excelentes resultados. El Ecuador no ha tenido buenas experiencias por cuanto no ha habido buenos incentivos. Eso también es grave. O sea, queremos que se invierta y sin motivar a quienes invierten. Acá en esta nueva propuesta está hablándose, por ejemplo, de una reducción importante del impuesto a la renta. Se habla también de tarifa cero para los bienes que sean importados, que no vengan con aranceles para insumos, para materia prima que ingrese a la zona franca, para generación de empleo. Quienes generen empleo, trabajo en las zonas francas también van a recibir un descuento importante del impuesto a la renta. Es decir, esto lo vuelve atractivo. Por eso hablaba al inicio de que no necesariamente el éxito es más carga tributaria, más impuestos. Es importante que se hagan las cosas motivando a los inversionistas nacionales y extranjeros. Yo veo que puede ser una alternativa. Yo vengo de una provincia fronteriza, la provincia del Carchi, en donde le apuntamos bastante este tema de zonas francas. Tenemos una relación muy fuerte de comercio con lo que es Colombia y tenemos experiencia muy amplia en lo que es logística, transporte, almacenaje, comercialización. Ese es uno de los campos de acción que se fortalecen en estas zonas francas. Y si acompañamos esto con el tema de mejoramiento de infraestructura, yo creo que el país estaría buscando lo que deberíamos haber hecho hace rato, competitividad. Si tenemos estos elementos básicos, estaremos nosotros afianzando el tema de la competitividad. De acuerdo, muchísimas gracias, asambleísta. Alcides. 9 de la mañana, 41 minutos, 9 de la mañana, 41 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos dialogando con el asambleísta Pedro Velasco. Asambleísta, usted es parte de la comisión de ética, el comité de ética, ¿verdad? Está ahí formando parte también asambleístas de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, etcétera, ¿verdad? Y veo que entre sus atribuciones de esta comisión, de este comité de ética, ¿no? Está de iniciar previa denuncia el proceso de investigación en contra de cualquier asambleísta que haya incurrido en infracciones, emitir un informe motivado que pasará a conocimiento del Pleno, etcétera, etcétera. Daría la impresión de que está muy limitada esta comisión o que en un momento determinado podrían compartir responsabilidades con el CAL. ¿No le parece, asambleísta?
Usted menciona un tema que sí es preocupación especialmente de quienes estamos formando parte del Comité de Ética. Estamos como maniatados, como que cruzados los brazos y los pies, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que fue creada hace mucho tiempo atrás, establece las atribuciones y facultades del Comité de Ética y nos dice que nosotros podemos actuar siempre y cuando haya denuncia de por medio. Si no hay denuncia que haya ingresado al CAL y el CAL califique esa denuncia, nosotros no podemos actuar de oficio. Hubiese sido importante que esa facultad se nos otorgue, es decir, ahí está la participación ciudadana. Si un ciudadano se siente afectado, si un ciudadano se siente perjudicado por una acción ilegal e inmoral de un asambleísta, inmediatamente podría hacerlo, pero tenemos que esperar a que primeramente pase el filtro de la denuncia, de la calificación del CAL y luego nos someten a nuestro conocimiento para dar el trámite respectivo. Pero si es que eso se da, no lo dude, Alciades, Julio, de que nosotros siempre vamos a actuar como lo hemos hecho, siempre respetuosos de la ley, demostrando que en este país no puede seguir campeando la impunidad. Pero, asambleísta Pedro Velasco, ¿cómo proceder en el caso de un comité de ética cuando se trata de investigar las irregularidades de un asambleísta? ¿Cómo proceder contra otro asambleísta? Porque regularmente ocurre que hay espíritu de cuerpo y se van a tapar las cosas. O sea, yo no le hallo mayor incidencia de este comité de ética, que además no se llama ni siquiera comisión, es comité de ética. ¿Para qué? Resolver los problemas de otros compañeros, cuando todo el mundo sabe en este país que el espíritu del cuerpo funciona, don Pedro. A ver, ya hemos tenido algunos casos en donde se ha sancionado a asambleístas que han incurrido en actos antiéticos e ilegales. El Comité de Ética tiene esa obligación, porque aquí no podemos hablar de espíritu de cuerpo, si no nos convertimos en cómplices. Y aquí no puede haber complicidad para actos de impunidad. Aquí tiene que haber mano firme, sin importar quién sea, y si alguien se va contra norma expresa, tiene que responder sobre eso precisamente. Así es que eso no lo dude, mi estimado Alcides. Yo quiero pedirles mil disculpas, pues estoy fuera de la Comisión de Desarrollo Económico, que estamos en este momento debatiendo unos temas y estaré gustoso de compartir con ustedes en otro momento. Muchas gracias. Bueno, correcto, no hay ningún problema, estimado doctor Pedro Velasco Erazo, asambleísta por la provincia de Carchi, ha estado con nosotros, les agradecemos mucho y siga trabajando pues en bien del país, don Pedro, ¿no? Muchísimas gracias. 9 de la mañana, 45 minutos, 9 de la mañana, 45 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política, Punto de Vista. Regresamos después de este breve corte comercial, estimados amigos.